Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí. Para quienes no me conocen, soy, y en este espacio nos encanta hablar de todo lo que rodea al mundo del espectáculo, y especialmente de las novelas turcas que nos tienen a todos enganchados. Y hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimo revuelo y que, seamos sinceros, nos tiene con el corazón en un puño. Hoy vamos a sumergirnos en la supuesta reacción, de nuestra querida Hande Erçel al saber sobre Kerem Bürsin. Sí, así es. Esa dupla que nos robó el aliento en Love is in the Air, que nos hizo soñar, suspirar y hasta llorar. Vamos a analizar cómo podría haber reaccionado Hande ante las últimas noticias, los rumores y todo lo que se ha dicho sobre el galán turco. Pero antes de empezar a desglosar este tema tan jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes, análisis y reacciones del mundo de las novelas turcas y todo lo que se relaciona con sus actores favoritos. No se lo pueden perder. Ahora sí, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que para muchos traspasó la pantalla. Y es que, ¿cómo olvidar la química que tenían en Love is in the Air? La forma en que se miraban, las risas, las peleas, los reencuentros. Todo era perfecto, y es que la magia simplemente fluía. Por eso, cuando se confirmó que estaban juntos en la vida real, la alegría de los fans fue inmensa. Un sueño hecho realidad. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como las pintan. La relación de Hande y Kerem llegó a su fin, y los rumores sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Desde diferencias en sus agendas hasta desacuerdos sobre el futuro de la relación, las especulaciones abundaron. Algunos incluso sugerían que la fama y la atención mediática habían pasado factura, creando una presión insostenible para la pareja. Otros apuntaban a la incompatibilidad de personalidades, a pesar de la evidente conexión que mostraban en pantalla. Y ahora, con Kerem en el ojo del huracán por diferentes motivos y proyectos, es lógico que nos preguntemos, ¿cómo estará reaccionando Hande Erçel? ¿Qué estará sintiendo? ¿Le importa? ¿Se habrá sorprendido? Y, claro, ¿qué tanto de esto es verdad y qué tanto es especulación? Analicemos juntos las posibles reacciones de Hande. Recordemos que ella es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, todos somos humanos, y es difícil imaginar que no le afecte, de una u otra forma, lo que está pasando con su expareja, más allá de las circunstancias. La situación se vuelve aún más compleja si consideramos la enorme popularidad de ambos actores y la constante atención mediática que reciben. Cualquier movimiento, cualquier publicación, cualquier comentario, por pequeño que sea, puede ser interpretado y analizado hasta la saciedad. *** Posibles reacciones de Hande Erçel ***. 1. *** La sorpresa *** Es muy probable que la primera reacción de Hande, ante cualquier noticia relevante sobre Kerem, haya sido la sorpresa. Imaginen la situación, estar tranquilamente con tu día a día, enfocada en tus proyectos, en tus amigos y familiares, y de repente, las redes sociales explotan con información sobre tu expareja. Ya sea por una nueva relación, por rumores de proyectos, o por alguna controversia mediática, el impacto inicial debe ser considerable. Es una sacudida que te obliga a replantearte la situación, a procesar la información y a lidiar con las emociones que surgen. La sorpresa puede venir acompañada de una variedad de sentimientos. Puede haber una pizca de curiosidad, un recuerdo del pasado, o incluso una punzada de nostalgia. Dependiendo de la naturaleza de la noticia, la sorpresa puede convertirse en preocupación, tristeza o incluso en un sentimiento de alivio. Lo importante es cómo Hande maneja esa primera reacción, cómo decide procesarla y qué decisiones toma a continuación. 2. La reflexión después de la sorpresa, es probable que Hande, siendo una persona inteligente y madura, se haya tomado un tiempo para reflexionar sobre todo lo que se ha dicho y se ha especulado. Este proceso es fundamental para poder comprender la situación en su totalidad. Implica analizar la información recibida, sopesar las diferentes versiones, y tratar de separar la verdad de la especulación. La reflexión le permite a Hande evaluar sus propios sentimientos y determinar cómo quiere afrontar la situación.
Le brinda la oportunidad de procesar sus emociones, de analizar su relación pasada con Kerem y de decidir cómo quiere actuar en el presente. La reflexión puede llevar a una mayor comprensión de sí misma, de sus necesidades y de sus deseos. 3. ***, la indiferencia, emoticono besos, es. Muy probable que Ande haya optado por mostrarse indiferente ante todo este revuelo mediático. Esta estrategia es común en el mundo de los famosos, y les permite mantener un cierto control sobre la situación. No emitir comentarios, no hacer declaraciones, no dar señales de que le afecte. Esta postura le permite evitar alimentar la controversia, proteger su privacidad y evitar que la situación se salga de control. La indiferencia, sin embargo, puede ser una máscara. Es difícil, si no imposible, que Ande no sienta nada. Han compartido momentos importantes de su vida, emociones, alegrías y tristezas. Aunque la relación haya terminado, los sentimientos y los recuerdos permanecen. La indiferencia puede ser una forma de protegerse, de mantener la compostura y de no permitir que las emociones negativas la dominen. 4. ***, el respeto ***, independientemente de cómo hayan terminado las cosas, es muy probable que Ande sienta respeto por Kerem. Han compartido una experiencia única y valiosa, y el respeto mutuo es fundamental. Esto no significa que tengan que ser amigos, pero sí que mantengan una actitud de respeto y consideración. El respeto implica reconocer la valía de la otra persona, respetar sus decisiones y no participar en acciones que puedan dañarla. El respeto es un componente esencial de cualquier relación, incluso cuando ésta llega a su fin. Permite mantener una imagen positiva del pasado, evitar rencores y resentimientos, y preservar la dignidad de ambas partes. En el caso de Ande y Kerem, el respeto mutuo es crucial, ya que ambos son figuras públicas con una gran influencia en sus seguidores. 5. ***, el enfoque en su carrera ***, una de las cosas más inteligentes que puede hacer Ande es enfocarse en su carrera. Es una actriz talentosa y prometedora, y tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Seguramente ha aprovechado este momento para concentrarse en sus proyectos, en sus estudios y en su desarrollo personal. El trabajo es una excelente distracción, pero también una fuente de satisfacción y crecimiento. Enfocarse en su carrera le permite a Ande mantener una agenda ocupada, enfocarse en sus metas y demostrar su valía como actriz. Además, el éxito profesional le brinda la oportunidad de construir una imagen positiva, de fortalecer su reputación y de demostrar que es una persona resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo. 6. ***, la búsqueda de su felicidad aunque no se manifiesta públicamente, es probable que Ande priorice su felicidad y bienestar personal. Esto implica rodearse de personas que la apoyen, cuidar su salud física y mental, y hacer actividades que le brinden alegría y satisfacción. La búsqueda de la felicidad es un proceso continuo, que requiere autoconocimiento, determinación y la capacidad de tomar decisiones que beneficien a uno mismo. Ande, como cualquier persona, tiene derecho a buscar su propia felicidad. Esto implica aprender de las experiencias pasadas, perdonar, soltar lo que ya no sirve y enfocarse en el presente y en el futuro. 7. ***, la protección de su privacidad Ande ha demostrado ser una persona reservada, que valora su privacidad. Es probable que siga manteniendo esta postura, evitando exponer su vida personal a los medios de comunicación y a los fans. La protección de la privacidad es un derecho fundamental, y es especialmente importante para las figuras públicas. Evitar la exposición innecesaria, controlar la información que se comparte y establecer límites claros con los medios de comunicación son estrategias que le permiten a Ande proteger su bienestar emocional y preservar su imagen. 8. ***, el apoyo de su círculo cercano en momentos como estos, es fundamental contar con el apoyo de amigos, familiares y personas de confianza. Es probable que Ande se haya refugiado en su círculo cercano, compartiendo sus sentimientos, recibiendo consejos y buscando consuelo. El apoyo social es un elemento esencial para la salud mental y emocional. Tener personas a tu lado que te quieran, te entiendan y te brinden apoyo incondicional es invaluable. Ande, como cualquier persona, necesita sentir que no está sola, que tiene un lugar seguro donde puede ser ella misma y donde puede expresar sus emociones sin temor a ser juzgada. Factores a considerar La personalidad de Ande Ande es conocida por ser una persona discreta, madura y profesional. Estas características probablemente influirán en su reacción.
Asterisco 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 la duración de la relación asterisco asterisco la relación entre Ande y Kerem fue intensa y significativa. Esto sugiere que los sentimientos entre ellos eran fuertes, y que la ruptura pudo ser dolorosa. Asterisco 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 la naturaleza de los rumores asterisco asterisco la forma en que Kerem ha sido retratado en los rumores probablemente afectará la reacción de Ande. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco la enorme atención que reciben Ande y Kerem hace que cualquier movimiento o declaración sea analizado al detalle. Esto aumenta la presión y dificulta que Ande pueda PR. O cesar sus emociones de forma privada. Asterisco asterisco ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. Podemos esperar que Ande siga siendo discreta y reservada. Que no se deje llevar por los rumores y las especulaciones. Que siga priorizando su felicidad y bienestar. Y por supuesto que nos siga regalando su talento en cada uno de sus proyectos. Es probable que continúe enfocándose en su carrera, buscando nuevos desafíos y demostrando su valía como actriz. Asterisco asterisco el papel de los fans asterisco asterisco. Es importante recordar que aunque nos encante el chisme y el drama, Ande es una persona real con sentimientos reales. Respetemos su privacidad y no caigamos en la especulación excesiva. Los fans tienen un papel importante en este proceso. Es crucial que demuestren respeto por la privacidad de Ande, que eviten generar rumores y que se enfoquen en apoyar su trabajo y su bienestar. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. En resumen, la posible reacción de Ande Erçel ante todo lo que rodea a Kerem Bürsin es, muy probablemente, una mezcla de sorpresa, reflexión, indiferencia, respeto, enfoque en su carrera, la búsqueda de su felicidad, la protección de su privacidad y el apoyo de su círculo cercano. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Es un momento difícil, pero estoy segura de que ella sabrá manejarlo con elegancia y madurez. Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente ante las situaciones difíciles. No podemos juzgar a Ande por sus acciones o inacciones. Lo más importante es respetarla como persona y desearle lo mejor. La vida de los famosos es compleja y, a menudo, llena de desafíos. Mostremos empatía y comprensión, y apoyemos a Ande en su camino hacia la felicidad. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta reacción de Ande Erçel. Recuerden que esto es solo una especulación, basada en lo que conocemos de Ande y en las informaciones que han circulado. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por su tiempo y por su atención. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, díganme qué opinan. ¿Creen que Ande ha reaccionado de alguna otra manera? ¿Qué esperan de ella? ¿Creen que es importante que se pronuncie o es mejor que se mantenga al margen? Los leo con mucho gusto. Y para finalizar, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Estaremos hablando de más temas interesantes del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.